están observando, vamos a hacer una pequeña charla de lo que es el mantenimiento preventivo de un vehículo de transporte tipo buseta, de esta sociedad lo que está manejando. Me presento, mi nombre es Manuel Martínez, soy ingeniero electromecánico, especialista en salud y seguridad en el trabajo, profesional en todo lo que es energía alternativa. Y de parte de su ARL vamos a tener esta pequeña capacitación. Lo ideal es que siempre la pongan en práctica al momento de ejercer su labor rutinaria. De parte de lo que es el área de higiene y seguridad en el trabajo, recuerden siempre prevenir accidentes. Bueno, y vamos a empezar. En su empresa otras con limita. ¿Listo? Mantenimiento del vehículo. Siempre es importante tener en cuenta en los vehículos de trabajo que ustedes están utilizando, hay que preservar la vida completamente. Y no solo la suya la que están manipulando, no solo la de ustedes como conductores la que tienen en sus manos, sino la de todos los pasajeros que están movilizando, bien sean niños, mujeres, caballeros, hombres. ¿Sí? Siempre tienen bastantes vidas. Un vehículo como el que ustedes manejan normalmente tiene entre 20 a 30 pasajeros. Entonces siempre son 20 a 30 vidas las que están en sus manos. Y todo depende de qué? Del buen comportamiento de su vehículo automotor. Entonces siempre los mantenimientos preventivos que se tienen que tener en cuenta al momento de efectuar y de conducir un vehículo de estos es empezando por la parte eléctrica. La parte eléctrica, lo más fácil de determinar si hay una falla es visualizando todos los componentes de iluminación. ¿Sí? Esa es la primera parte, como para visualizar o dar el primer aviso si alguna parte de la falla, si hay una parte sí, que esté fallando en el sistema eléctrico. Un ejemplo, si las luces, todas las luces que tienen los vehículos, normalmente hoy en día las tecnologías, la mayoría son iluminación LED. ¿Sí? La iluminación LED tiene una ventaja, consume muy poquito. ¿Sí? Y estas, al momento que van a presentar una falla, su iluminación se va a bajar mucho más. ¿Listo? Cuando está fallando, digamos, la parte eléctrica, en este caso vamos a hablar del alternador. Normalmente, todas las que son las luces, ¿sí? Las luces normales, las exploradoras, no los cocuyitos que están, digamos, en la parte, entre comillas, decorativa del vehículo, ¿sí? Son halógenas o incandescentes. Estas pueden dar un mayor aviso porque si está fallando el alternador, va a aumentar o a disminuir su intensidad. ¿Cuál es la finalidad de esto? Determinar si hay una falla. ¿Cuál es el paso a seguir si está la falla? Pueden ser dos razones. Una, está suelta la correa, ¿sí? Más adelante se las voy a ver, que mueve la planta generadora o el alternador, o hay una falla en el sistema eléctrico como tal. Pueden ser los buses, desafortunadamente estamos en Colombia donde las vías no son de 100% de calidad, se desajustan, se pueden mover, ¿sí? Un ejemplo, si el mismo sistema está conectado para ambos, ¿sí? Para ambas luminarias. Si la luminaria derecha tiene una intensidad mayor que la luminaria izquierda, puede ser no falla de la planta de energía, no falta de la planta del alternador, puede ser una falla en la unidad. ¿Listo? Entonces a eso hacemos referencia, ¿vale? Diferenciar en qué lugar está la falla. ¿Listo? Entonces, si es una falla en solo la unidad, en solo la conexión, no es necesario ir a verificar motor, no es necesario de ir a, como se dice, mecánica completa, sino que verificar la zona donde está, digamos, disminuyendo la intensidad de la luz. O si, digamos, se prende la luminaria, se prenden los faros y uno de los dos, ¿sí? No funciona, puede ser solo la falla en ese lugar. ¿Listo? Vamos más adelante. En el tablero también, la mayoría de los tableros tienen todos los testigos luminosos indicando fallas, ¿sí? Digamos en vehículos modernos, en vehículos de transporte modernos. Cuando no son vehículos de transporte modernos, digamos, o digamos de lujo, se podría decir, la mayoría de los indicadores muestran solo comportamiento del motor, temperatura de aceite, indicador de carga, revoluciones, velocidad. Muchos no indican el estado de las luminarias o si hay una falla en la planta eléctrica. Pero hay que tener en cuenta toda esa simbología que se muestra en los tableros, ¿sí? Si hay, por X o Y razón, un tablero o una luminaria o un testigo se prende o está marcando una falla o está marcando una zona en rojo, hay que verificarlo inmediatamente. ¿Qué puede suceder ahí? Una falla, digamos, en la temperatura del motor. ¿Qué se hace eso? No está trabajando bien el sistema de refrigeración. Puede ser falta de fluido refrigerante, a veces agua, ¿sí? Puede ser una fuga de líquido refrigerante, una fuga de agua, puede ser que no está funcionando sencillamente la perita de indicación para que se active el ventilador, puede ser una falla de esas. ¿Cuánto puede valer un arreglo de esos? Muy poquitico, ¿sí? Pero hay que hacerlo inmediatamente. Recuerden, si se sobrecalienta un vehículo,
¿sí? Si su temperatura de trabajo supera la temperatura indicada, la recomendada al momento de ejercer su labor, puede dañar el motor. Al momento de dañar el motor, una reparación, que era sencillamente cambiar una perita, ¿sí? Que se demora aproximadamente media hora, ¿sí? ¿Y cuánto puede valer? 20, 50 mil pesos. Ya una reparación de motor por sobrecalentamiento, ya estamos diciendo que puede ser una semana, un mes el vehículo detenido, y las pérdidas asumidas a que ese vehículo está quieto pueden ser millones, y la reparación, ¿no es cierto? Recuerden que la mayoría de estos vehículos de transporte de pasajeros son diésel, entonces las temperaturas de trabajo son mucho mayores. Vamos avanzando. Listo, continúes. En la parte también del habitáculo del conductor tenemos todo lo que es prácticamente la conducción del vehículo, donde se le va a dar la dirección, para dónde va a tomar su rumbo. Estamos hablando de la dirección, del volante. La mayoría de estos vehículos de transporte de pasajeros, que son vehículos grandes, su dirección es asistida. En la mayoría de los casos es asistida hidráulicamente. ¿Qué significa hidráulicamente? Que tiene fluidos que ayudan a suavizar, digamos, o apoyar para que la dirección no quede tan dura al momento de manipularlo. ¿Qué ocurre con estos sistemas? Estos sistemas son muy fiables, ayudan bastante, pero ¿sí? Si se nota algún tipo de desgaste o algún movimiento extra al efectuar la maniobra de dar dirección, puede ocurrir una falla por desgaste propio del mecanismo de dirección. ¿Qué ocurre en eso? Hay que hacerle su mantenimiento periódico. ¿A qué referimos a esto? ¿Sí? Verificar que no tenga un juego bastante grande, ¿sí? Que no haya fluido derramado, digamos. De por sí un vehículo nunca debe tener derrame de fluidos, de líquidos. Si se presenta algún tipo de fuga, ¿sí? Hay una falla que tiene que ser atendida. ¿Qué posibles fluidos pueden derramarse debajo del vehículo? Estamos hablando, puede ser lubricante, puede ser refrigerante, puede ser combustible, puede ser los diferentes tipos de lubricantes que tiene el vehículo. Estamos hablando del lubricante de la caja de transmisión, el lubricante para la dirección asistida, el lubricante del mismo motor, ¿vale? Nunca tiene que haber un tipo de fuga o algún derrame que se encuentre en la parte baja del vehículo. ¿Vale? Hay que tener en cuenta eso. Otra parte importante, también hay que tener en cuenta el desgaste de los neumáticos, de las llantas, ¿sí? Los vehículos tienen llantas grandes, ¿sí? Encargadas y pues vienen diseñadas para resistir bastante peso, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente van a tener un desgaste y por el tiempo de trabajo van a tener un desgaste mayor. Cuando no se atiende un desgaste de las llantas, ¿sí? Se puede observar que en un futuro se va a ver un pequeño desnivel al mirar el vehículo. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Por solo el desgaste de las llantas, un desgaste prematuro de las llantas, pueden ocurrir muchas consecuencias. Desgaste prematuro de los ejes, de las puntas de los ejes, desgaste prematuro del diferencial, sobreesfuerzo del mismo motor por el mismo desgaste de las llantas, sobreesfuerzo de los frenos, del sistema de frenado del vehículo, sobreesfuerzo del sistema de dirección. Estamos hablando del volante, del manubrio, como se conoce, ¿sí? Siempre cuando hay estas imágenes, por ejemplo, hay que revisar que no haya ningún tipo de fluido debajo del vehículo. Si hay un fluido, vuelvo y reitero, hay que revisar, ¿vale? No hay que decir, no, después lo revisamos. Hay alguna fuga que puede causar una falla futuro, y esa falla futuro puede valer millones, ¿listo? Los sistemas, hay muchos vehículos que tienen sistemas de regeneración neumática, es decir, van enviando aire en caso de una pérdida. Hay que también mantenerlos en buen estado, como sus sistemas de sujeción. Las llantas, siempre los pernos, hay que mantener el sistema, las llantas como tal, los pernos, en un torque indicado, dependiendo de las recomendaciones del fabricante, y teniendo en cuenta las recomendaciones al momento de hacer el ajuste. ¿Quién los da? El fabricante. ¿Listo? Y vamos a ver más adelante. Reiteramos que nunca haya fugas, ¿verdad? Si hay una fuga, hay que revisar. Digamos más adelante. Debajo de los vehículos, normalmente se ubican las llantas de repuesto, ¿sí? La refacción. Estas normalmente están sujetas, ¿sí? Por un sistema, digamos, pequeño, a veces una cadena, una guaya, una polea. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, por el mismo uso y como todo material, como todo elemento que se haya construido por el hombre, se va a desajustar por el trabajo, por el movimiento que se hace repetitivo, y más en las vías en las que estamos trabajando. Entonces hay que mantener este neumático, este repuesto, bien sujetado. ¿Para qué?
Uno, impedir de pronto desajuste prematuro, ¿sí? Y que se pueda dañar el soporte, se pueda dañar o soltar la llanta de refacción o simplemente para la comodidad de los mismos pasajeros. Recuerden que entre más cómodo se sienta un pasajero, pues el pasajero va a llamar más clientes, ¿sí? Entonces esa es la idea. Bueno, verificar siempre el sistema de sujeción. Obviamente, vuelvo a ser reiterativo con las llantas, siempre el estado de las llantas que sea el óptimo. Si la rodadura que se tiene en los neumáticos ya llegó o ya finalizó su vida, hay dos opciones: muchas veces se reencaucha, ¿sí? O se cambia el neumático, la coraza. Hay que tener en cuenta eso. Recuerden, un desgaste prematuro en las llantas puede ocasionar un desgaste mecánico, ¿sí? A futuro, en donde direcciones, ejes, diferenciales, motor, sistema de frenos. Y vamos avanzando. Siempre lo ideal es que las llantas tengan el mismo rodaje, las mismas líneas de tránsito, ¿sí? Las mismas líneas de rodadura. Cuando son llantas que tienen líneas de rodadura diferentes, esto puede ocasionar a la larga, ¿sí? Fallas también en el sistema de frenado, en el sistema de diferencial. Un ejemplo, líneas casi inexistentes, líneas más profundas, ¿sí? Entonces esto va a causar que estas llantas se adhieran un poco más al suelo, ¿sí? Lo contrario, que estas llantas patinen un poco más. Entonces, al momento de efectuar, va el diferencial a sobretrabajar y va a un desgaste prematuro. ¿Cómo se cura eso? Prácticamente mecánica general, ¿sí? Que a la larga va a salir muy costosa por los piñones que tiene dentro el diferencial. Vamos a avanzar. Los sistemas de visualización, ¿sí? También son muy importantes. Dirán, no, pero esto no es parte de la mecánica del vehículo, pero permiten evitar accidentes. ¿Cómo? Todo lo que son los espejos, los medios que tengan para visualizar, bien sea los pasajeros internos o visualizar los vehículos que se encuentren a sus lados o su entorno, ¿vale? Muy importante, que estén siempre en buen estado, que no se desajusten. Muchas veces por el mismo movimiento que tiene el vehículo, los espejos se van soltando, ¿sí? Todos tienen unos sistemas de sujeción internos. Muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Le meten cartoncito para que no se vaya moviendo, para que se vaya sosteniendo con la misma carrocería. ¿Qué sucede ahí? Ese mismo cartoncito va a hacer que se desajuste para otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Le meto un cartoncito a un lado, después me toca meterle otro, después me toca colocarle otro. No, hay que corregir el sistema desde el problema de raíz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Verificar si se rompió algún soporte o si definitivamente los espejos no son los indicados, ¿sí? Entonces, ustedes como trabajadores, ustedes como operarios de estos vehículos tienen la obligación de ayudar a la empresa en este sentido, informando que un sistema o que un elemento no es útil o que está presentando demasiadas fallas. Un ejemplo, ustedes como conductor detectan esta falla que ocurre siempre, está ocurriendo siempre, ocurre cada 2 meses, ¿sí? Ustedes tienen que decirlo. ¿Por qué? Puede que un arreglo cada 2 meses valga 100.000 pesos, 150.000 pesos, ¿sí? Pero corregirlo, cambiar el sistema por completo vale 300.000 pesos y va a durar 10 años, ¿sí? Y cada 2 meses gastando 100.000 pesos va a ser un esfuerzo monetario a la larga, ¿sí? Entonces preferible pagar un poquitico más en el momento y que dure más, ¿vale? Para no ser un gasto reiterativo. Esa es su obligación, esa es la forma de ustedes ayudar a la empresa, ¿sí? Dando a conocer qué está fallando, ¿sí? No diciendo, que voy a trabajar, no, eso nunca lo hago, ¿sí? Es dando a conocer qué sistema puede fallar, ¿listo? Que resulta que porque falló un espejo ocurrió un accidente, ¿sí? ¿Cómo se puede haber evitado? Ustedes pueden haber dicho, esto se puede haber evitado cambiando este espejo, ¿vale? Y se va a evitar. Entonces, esa es su obligación como trabajadores. Bueno, sigamos adelante. El sistema, obviamente, de comunicación que tiene el vehículo, son vehículos bastante grandes, pero muchas veces las personas, los peatones, los motociclistas, los demás que van en la vía no los miran. Entonces hay que tener en cuenta siempre el sistema de sonido, de información que tiene, ¿vale? Muchas veces están las cornetas, las bocinas, los pitos, ¿sí? No hay que abusar de él, ¿sí? Con tal de que esté funcionando. Muchas veces uno abusa de que es un vehículo grande utilizar las cornetas. Muy importante en esto, ¿sí? Una corneta, por ser un ruido bastante alto, puede asustar, no, asusta, ¿sí? A los que van a los lados. ¿Qué pasa? Si este está funcionando perfectamente y se asusta, digamos, un motociclista puede quedar debajo de las ruedas. Entonces hay que tener precaución con esto, desde que esté funcionando. Normalmente es preferible utilizar uno de estos para indicar dónde se encuentra. ¿Listo? Muchas veces utiliza primero este y después este.
Primero el pequeño para indicar que se acerca y el grande para indicar que es un vehículo bastante grande. Lo mismo, tiene su sistema de mantenimiento. Si por X o Y razón el pito, como se conoce, no funciona a su máxima capacidad, pueden ocurrir dos problemas. Uno, problema en la planta eléctrica, del sistema eléctrico, o dos, ¿sí?, en los contactos del dispositivo, asumiendo que está en perfectas condiciones. ¿Sí? Puede ser una simple masa, ¿sí? Cuando llamamos masa, recuerden que decimos que el negativo del vehículo es prácticamente su chasis, su bastidor. A eso le llamamos masa. Que se encuentre bien anclado, bien sujeto, que no haya suciedad extrema. ¿Listo? Y lo otro, una falla en el contacto. El contacto normalmente está en medio del timón, ¿sí? Entonces hay que verificar cuál de las dos puede ser la falla. Lo mismo, si nosotros probamos otro pito o probamos el mismo pito, ¿sí?, directamente a una conexión que sabemos que está funcionando, una conexión de 12 o 24 voltios, bien sea el caso, y funciona, pueden ser esas dos fallas. ¿Listo? Vamos adelante. Ya vamos a la parte mecánica del motor, las condiciones y cómo se tiene que verificar, ¿sí? Un vehículo de estos tiene un motor diésel que es bastante grande, ¿sí?, mucho torque, poca potencia, pero muchísimo torque. Recuerden, el torque es para darles impulso inicial, para que pueda mover más peso, ¿sí? Entonces, todos estos vehículos trabajan a revoluciones lentas, pero con una fuerza increíble. Entonces, hay que verificar siempre el mantenimiento periódico de las poleas, de las correas, ¿sí? Uno puede mirar una correa y asumirla que se encuentra bien, pero estos dispositivos tienen una vida útil dependiendo de la elongación que se vaya a hacer. ¿Cómo se mide la elongación? Normalmente todos los vehículos tienen un tensor, ¿sí? Y por recomendaciones del fabricante se dice, coloque el tensor en la posición mínima y mire la deflexión que tiene la correa al momento de hacer una fuerza. Si supera lo indicado, pues hay que cambiarla, ¿sí? No decir que no, yo todavía la veo buena, no, todavía no se ha deshilachado. No, es como todo, ¿sí? Hay que cambiarla para evitar, ¿sí?, todo tiene una vida útil. Por ejemplo, los cambios de aceite. Los cambios de aceite son recomendados cada cierto kilometraje. Cuando se pasa ese kilometraje, ya se puede decir que puede haber una falla por no haber cambiado ese líquido lubricante. ¿Qué pasa? Ya está perdiendo su consistencia. Normalmente estos lubricantes tienen un factor de seguridad de más o menos 1.25. Un ejemplo, si se dice que el lubricante tiene que cambiarse cada 5.000 kilómetros, el lubricante viene diseñado para aguantar más o menos unos 500 kilómetros más, ¿sí? Pero ya después, ya en esos 500 kilómetros ya perdió propiedades, es decir, puede aguantar eso, no significa que vaya a aguantar. ¿Listo? Obviamente también depende de cómo sea el manejo. Si un vehículo que trabaja 1.500 a 2.000 revoluciones se está trabajando normalmente a 3.000 revoluciones, es decir, a 3.000 vueltas del motor, ¿sí?, obviamente ese fluido lubricante se va a deteriorar mucho más rápido. Entonces esos 500 kilómetros que ya aguantaba superó su trabajo, entonces ya hay que cambiarlo, ya se siente mucho más y puede ocasionar un daño a largo plazo. Entonces es lo indicado. ¿Listo? Igual lo mismo, los vehículos todos tienen su margen de trabajo recomendado, ¿no es cierto?, de no superarse. Siempre hay en el indicador de revoluciones una tirita en amarillo y a veces una en amarillo y sí está la que viene en rojo. Cuando se llega a rojo significa que está sobreesforzando el vehículo, el motor, y puede deteriorarlo más rápido. Bueno, seguimos a las poleas. Las correas son las que sujetan las poleas. Las poleas son donde está incrustada o lo que va a hacer mover. También verificar su uso, ¿sí? Todas tienen ciertas indicaciones, recomendaciones del fabricante, porque también se genera un desgaste en la polea, ¿sí? Entonces hay que verificar si se pierde demasiado material, ¿sí?, después de mucho tiempo, esta polea se puede averiar, ¿sí? Normalmente las recomendaciones del fabricante también tienen la indicación de a cuántos kilómetros cambiar estas poleas. Lo mismo que ocurre con las correas de repartición. Entonces hay que verificar eso. El cambio de aceite, sagradito, cada su determinado kilometraje indicado, ¿sí? El cambio de fluido refrigerante también hay que cambiarlo dependiendo también el kilometraje, ¿sí? Muchas veces no se hace caso omiso a este refrigerante. Muchas veces el refrigerante es agua, ¿sí? Pero hay que cambiarlo. Siempre cuando se hace cambio de líquido, el refrigerante o el agua, ¿sí?, hay que cambiarse. ¿Listo? El líquido de frenos también.
Todo líquido y todo lo que es creado por el hombre tiene una vida útil. Estamos hablando de esos líquidos, también tienen una vida útil. El líquido de frenos va perdiendo su consistencia por tanto uso, por tanto calentamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento. También hay que cambiarlos periódicamente, según las recomendaciones del fabricante. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes como conductores? Saber esas recomendaciones del fabricante. ¿Cuál es la tarea de los encargados de mantenimiento? Saber las recomendaciones del fabricante. Y estar hablando en un mismo idioma. ¿Por qué? El encargado de mantenimiento sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero por el papel, ¿no es cierto? El conductor sabe cómo se comporta el vehículo. ¿Sí? El conductor puede decir, no, es que siento que hay una falla, siento que, coloquialmente se dice, cascabelea el vehículo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir esa información con el encargado de mantenimiento para que se efectúe la correcta reparación o revisión de lo que está sucediendo. ¿Listo? Los filtros que normalmente se están ubicando, ¿sí? Los filtros de aire, obviamente, en la entrada de aire del motor, hay que revisarlos y cambiarlos también periódicamente. Una cosa importante, los filtros tienen una vida útil, ¿sí? Los filtros no se pueden reutilizar, como normalmente se toman, se sopletean en sentido contrario y se vuelven a añadir al vehículo. No, los filtros tienen una vida útil. Cuando se sopletea de la salida del filtro hacia la entrada, ¿qué pasa? Se está dañando el filtro, está abriendo los poros, está abriendo la rejilla. ¿Para qué? Para que vuelva a reutilizarse, pero ya no va a filtrarle el aire a su mayor capacidad, va a permitir que pase aire contaminado. ¿Listo? Todos los filtros también tienen una vida útil, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Estamos hablando de un poquitico. Estamos hablando de filtro. Los sistemas de almacenamiento de fluidos, también hay que tener en cuenta que estos también se van a deteriorar, no solo por el hecho de que pueda haber temperatura, no, por el hecho del movimiento que tiene el vehículo, que tiene en la parte del motor. ¿Listo? Entonces, verificar estos soportes, todos los soportes, ¿sí? Sigamos avanzando. ¿Cómo se verifican? Sencillamente haciéndole ajuste manual, ¿sí? Verificando si se está moviendo. Si tiene un juego bastante grande, digamos, movemos eso, y se siente que se mueve, hay una falla, ¿listo? Hay que revisar. ¿Seguimos? La batería, seguimos a la parte de la batería, que es parte esencial. La batería, recuerden que es un amortiguador natural para el exceso de carga o el exceso de carga cuando tiene el sistema eléctrico, y es el sistema de arranque para el vehículo, ¿sí? La batería, la función principal es darle esa energía inicial para que el motor empiece a moverse. Eso es lo que hace la batería. Muchas veces el sistema a 12 voltios, que es una batería, a 24 voltios, que son dos baterías conectadas en serie. La revisión, el mantenimiento que se hace a la batería, normalmente antes eran de líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué tocaba hacer? Verificar el nivel de líquido de cada batería, ¿sí? Verificar el nivel de electrolito de cada batería y, si era necesario, aplicarle el líquido, agua de batería, el líquido de batería, ¿sí? En estos momentos la mayoría de las baterías se dice que son secas, libres de mantenimiento, o sea, no se abren, no se puede verificar eso. ¿Qué se tiene que hacer? Revisar los bornes, que estén bien sujetos, que no haya movilidad entre los bornes de la batería y los conectores del vehículo. Tener en cuenta eso. Una falla puede ser, si el borne está suelto del conector, puede generar sobrecalentamiento, y este sobrecalentamiento va a generar pérdidas de energía. Esas pérdidas de energía van a generar sobreesfuerzo del alternador, y ese sobreesfuerzo del alternador va a generar ¿qué? Mayor consumo de combustible, mayor esfuerzo del motor, mayor esfuerzo del sistema de diferencial, mayor esfuerzo del sistema de lubricación. Eso es lo que sucede con una sola falla que está aquí: mal conexión de las baterías. Hay que tener en cuenta eso. Y no solo acá las baterías, sino a donde estos cables van a terminar conectados. Muchas veces el negativo, por ser el común, digamos, la puesta a tierra o la masa, va conectado al chasis o bastidor del vehículo. Entonces, ten en cuenta que esta conexión y la que va al chasis estén en buen estado. Lo mismo el positivo a su sistema de distribución, a la caja donde se encuentran los fusibles, que estén en buen estado. Los fusibles siempre tienen que estar en buen estado y mantener fusibles extras, ¿sí? Un ejemplo, si ocurre una falla y se quema un fusible del sistema eléctrico que sea, del circuito que sea, digamos de iluminación, puede ser porque hubo un sobreesfuerzo o alguna cuestión. Si se cambia el fusible, se coloca en misma capacidad y se vuelve a fundir el fusible, hay una falla, ¿sí? Nunca lo recomendable es sencillamente colocar un fusible de mayor capacidad para que resista. Eso no se tiene que hacer. Hay que verificar por qué se están fundiendo los fusibles.
¿Listo? Vamos avanzando. Este es un sistema a 24 voltios, dos baterías conectadas en serie. Lo mismo, hay que tener la misma recomendación, es verificar las dos baterías. Un sistema a 24 voltios, periódicamente hay que rotar las baterías, cambiarlas de posición. ¿Para qué? Para que una batería no se desgaste más rápido que la otra. ¿Sí? Esto cada cuánto se hace, más o menos, cada mantenimiento, ¿sí? Cada cambio de aceite, se hace lo mismo, por las mismas razones. Revisar el ajuste como tal de la batería o de las baterías, que no se puedan mover, ¿sí? Que no brinquen, como se dice coloquialmente, en su lugar. ¿Listo? Si una batería de estas empieza a moverse demasiado, el lugar donde está dispuesta se puede dañar. Si una batería de estas se daña, el vehículo prácticamente no va a tener su arranque inicial y no va a poder empezar a trabajar. ¿Listo? Vamos avanzando. El habitáculo del conductor, recordemos, siempre tiene que estar en las mejores condiciones, ¿sí? Y los sistemas de seguridad, estamos hablando de su cinturón de seguridad, recuerden lo primordial. Y obviamente no hay que dejarlo por fuera, pero se tiene que utilizar el cinturón de seguridad. Muchas veces he escuchado que dicen, no, es que sencillamente el cinturón me estorba y todo, ¿sí? Obviamente me toca voltearme a recoger, no es mejor tenerlo, ¿sí? Y que nunca pase un accidente, o que pase un accidente y no tener el cinturón de seguridad. ¿Cómo se verifica que esté funcionando el cinturón de seguridad? Hacer un ajuste inicial, ¿sí? Una fuerza al momento de alarlo. Si se bloquea el cinturón, está funcionando. ¿Listo? Lo mismo en la guaya que está sujeta al chasis, donde se abrocha el cinturón. Hacerle también su ajuste, ¿vale? Eso es lo importante del cinturón. Las puertas, los sistemas diferentes de las puertas, ¿sí? Muchas veces y en los mantenimientos casi nunca se miran las puertas, ¿sí? Las bisagras, las manijas, todo el sistema de portería, ¿sí? ¿Qué sucede? Que estos sistemas de puertas, bisagras, a la larga también por el mismo peso y como todo lo que está construido por el hombre tiene una vida útil y va a empezar a molestar de un tiempo hacia adelante. Entonces, ¿qué sucede con esas puertas, con esas bisagras? ¿Sí? Pueden que no ocasionen un daño, ¿sí? En general al motor, un daño en general al movimiento, pero pueden ocasionar pérdidas en tiempo. Un ejemplo, se bloquea una puerta, ¿sí? No quiere abrir una chapa, se bloquea una bisagra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso a la larga va a ser pérdidas de tiempo, o en caso de un accidente, en caso de una emergencia, va a ocasionar pues que se pierdan momentos cruciales. ¿Listo? Sigamos adelante. Los sistemas de seguridad, ¿sí? Sistemas de seguridad, sistemas de respuesta ante una emergencia. Estamos hablando botiquín, ¿listo? Sistemas de atención contra incendios, estamos hablando de los extintores. Obviamente dirán que parte del mantenimiento del vehicular no es esto, no, pero sí hay que tenerlo en cuenta. En caso de un accidente, esto puede salvar muchas vidas, siempre que estén en buen estado, obviamente que estén dispuestos en lugares fáciles de acceder, ¿sí? Y que estén bien anclados. Pasa esto lo mismo que con las baterías. Si su anclaje se mueve, si se está moviendo, no solo por obviamente se movió el bus, sino que se mueve su anclaje, se pueden deteriorar, se pueden dañar. Si uno de estos se rompe, puede ocasionar obviamente la fuga del material de extintor y puede dañar, que recuerden que es un material corrosivo. Siempre cargado, siempre en buenas condiciones y su sistema de presurización marcando el óptimo. El equipo de emergencia del vehículo, los repuestos, la mecánica, el gato hidráulico, las crucetas, barras, etc. El sistema de señalización, los tacos, como se conocen, los más llamados tacos, los trancallantas, ¿sí? Muchas veces en el sistema o en las recomendaciones de herramienta, fluidos, ¿sí? No gasolina, no combustible, no diésel, ¿sí? Fluidos. Estamos hablando de líquido de frenos, de pronto refrigerante, a veces lubricante, a veces valvulina, que es para las cajas, se lleva acá. A veces, ¿sí? No está estandarizado, pero a veces se hace cuando son trayectos muy largos que pueda fallar por esa situación. Obviamente tenerlos en buen estado y en buen almacenamiento y bloqueados. Un ejemplo que están viendo acá, ¿sí? No está en buen estado. Entonces, en caso de una emergencia, si hay que en este desorden ir a buscar algo, pues eso genera pérdidas, ¿sí? Puede generar accidentes. Imagínense tener que sacar el gato hidráulico de la parte superior, ¿sí? Un gato hidráulico para un vehículo de este tamaño, sí, es bastante pesado, puede pesar 20 o 25 kilogramos. Entonces, a esta altura es bastante delicado sacar. Bueno, tener en cuenta eso. Los sistemas, obviamente, su botiquín, mantenerlo siempre al alcance, ¿sí? Pero obviamente que no todas las personas puedan tener acceso a él. ¿Listo? Un poquitito. El kit de herramientas, siempre mantenerlo en buen estado.
y obviamente la herramienta que necesitan. La herramienta que necesitan llevar. ¿Listo? Conos, trancapuertas, señales de seguridad, las crucetas o barras dependiendo de lo que vayan a utilizar. ¿Que tienen que estar en buen estado? Sí. Puede ser que uno de estos nunca lo hayan utilizado, porque normalmente los vehículos de transporte de ese tamaño tienen facha trasera, es decir, dos llantas, ¿sí?, a cada lado del eje. Entonces, normalmente si se pincha una, la otra puede ayudar a movilizarse y llevar un montallantas, como se dice coloquialmente. Pero en caso de que estén en carretera lejana y de verdad tengan que hacer el cambio, estas herramientas le pueden servir mucho. Bueno, y tener en cuenta siempre las recomendaciones, el manejo de herramientas, ¿sí?, la forma correcta de realizar el cambio de una llanta. Recuerden que por hacer las cosas mal pueden ocurrir accidentes, ¿listo?, y por hacerlas bien mal. Avanzando. Obviamente los elementos de protección personal, ¿sí?, cuando se tiene que hacer alguna reparación, estamos hablando de guantes, su chaleco, ¿sí?, en caso que tengan que salir en la noche, botiquín, linterna y su equipo de carreteras. ¿Vale? Bueno, les agradezco su atención prestada, ojalá estos conocimientos los utilicen y los pongan en práctica. Muy buenas tardes, hasta luego.